Las mejores notas, la mejor música y el mejor equipo de los últimos. En fin, un equipo de primera que te trae información de la buena. Todos los sábados de 10 a 13 horas por FM Identia y FM Río Seco. Y ahora vamos a hablar un poco de otro tema muy importante, que como es la economía, ni más ni menos, que también determina buena parte de nuestra vida cotidiana. Y para eso estamos en comunicación con Hernán Letcher. Él es magíster en Economía Política de Flaxo, es el director del CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, y estamos en comunicación con él. Buen día, Hernán. Pablo Cufré, Cecilia Genovese, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias primero por atendernos en esta mañana. Bueno, mira, nosotros obviamente, más allá de todo lo que está ocurriendo a nivel social, político, la situación económica está complicada, está intensa también. Hay muchos datos que incluso a veces acá bromeamos respecto de una montaña rusa, ¿no? Datos que son positivos y datos que son negativos, y entre ellos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la inflación. ¿Cómo es tu mirada respecto del conjunto? Y después vamos a entrar en algunas particularidades. Mira, hoy evidentemente estamos en un régimen de inflación muy alta. Esto está claro que deriva en principio o en buena medida del conflicto bélico, no porque haya tenido efectos en los últimos 2 meses, pero cuando uno analiza y observa la evolución de la inflación en los, digamos, desde principios de año para acá, lo que encuentra es que entre enero y junio el efecto conflicto bélico tiene mucho impacto, diría desde febrero que se inicia el conflicto hasta el mes de junio, donde básicamente todos los precios locales terminan empalmando con los precios internacionales. Y el problema es que en ese régimen te queda una especie de inercia posteriormente, donde, dado el nivel elevado de inflación, cualquier cosa que sucede termina teniendo efectos inflacionarios, y es un poco lo que estamos viendo en los últimos 2 meses, con grandes contradicciones para mi forma de ver. En julio, supuestamente ya los precios internacionales amainaron, redujeron su valor en dólares. Lo mismo sucedió en agosto, sin embargo, en ambos meses los precios en la Argentina se incrementaron de manera sensible, y en julio básicamente la excusa fue la inestabilidad cambiaria y el contado con liqui que llegó a 340 pesos. Sin embargo, cuando en agosto bajó a 280, los precios ni se inmutaron. Dicho de otro modo, me preocupa, pensando hacia adelante, que estás viviendo en Argentina, que en principio encaminó la macro, ¿sí?, que era supuestamente el problema principal de la inestabilidad inflacionaria o de precios, y sin embargo no está teniendo efectos. Hoy ya no podés decir que el problema es la guerra, tampoco podés decir, en principio, al menos en el mes de agosto, que el problema está relacionado con la inestabilidad cambiaria, con lo cual, bueno, se te queman un poco los papeles, digamos. Te entiendo que parte puede ser inercia, parte puede ser tipo de cambio oficial, pero la verdad que no explica el 7% que se publicó recientemente. Exactamente. Eso me da pie a lo previo también, porque nos habían dicho en algún momento, bueno, es la emisión, es por la pandemia, es el déficit, porque bueno, se gasta demasiado, es el dólar. Siempre no parecen haber razones digamos de peso, algo que defina concretamente, más allá de la multicausalidad, que es otra cuestión que también salió, digamos, como explicación. Es como que está faltando lo que define, ¿no? Esos aumentos inflacionarios, y por ahí las medidas no son tan técnicas sino más políticas. Bueno, es que yo sigo pensando que la cuestión de precios, antes que todo, sigue siendo un mecanismo de transferencia de ingresos, con lo cual concentra en su origen mismo una disputa, una confrontación, ¿no? Una pelea. Sí, naturalmente es así, y no pienso
que haya otra forma de abordarlo que no sea justamente en tensión. No digo de buena manera, mala manera, no estoy hablando de eso, sino en tensión, porque básicamente si yo logro que los precios no aumenten, bueno, beneficia a unos y muy entrecomillado perjudico a otros. Lo digo entrecomillado porque no sé si ustedes saben que nosotros acabamos de publicar un informe que da cuenta de las ganancias que han tenido algunas de las principales empresas, varias de ellas alimenticias. Un dato, la rentabilidad operativa de 4 de las principales empresas, 3 de ellas alimenticias, Molino, Arcor y no me acuerdo cuál fue la tercera, Ledesma y esta, gracias, tuvieron 20% más de ganancias en dólares en los primeros 6 meses de este año respecto del año completo del 21. Bien, 6 meses contra todo el 21, 20% más. Sí, están ganando mucho. Probablemente algo de eso tenga que ver con más producción, pero también probablemente mucho de ello tenga que ver con aumento de precios. Y yo quiero que les vaya muy bien, pero la realidad es que del otro lado estamos nosotros. Y esa ganancia extraordinaria, justamente porque el resultado operativo no se ve reflejado en un incremento de salarios y tampoco, al menos en la misma cuantía, y tampoco en precios moderados. Sí, me parece que allí hay un punto de discusión donde este segmento, que básicamente son lo que denominamos formadores de precio, que tiene mucho margen para determinar rentabilidades en las cadenas de producción y comercialización, bueno, deberían darse cuenta de la Argentina en la que estamos viviendo, y creo que también el rol del Estado en ese sentido debe caminar ese camino, ¿no? ¿Qué tal? Hernán Cecilia Genovese te saluda. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Ahora, en esta búsqueda de las variables que nos expliquen esta inflación delirante que tenemos, parecería que solo nos queda la especulación como variable fuerte, ¿no? No sé, es como una conclusión a la que llegamos siempre, que no nos termina de convencer del todo, pero que parecería ser lo que viene quedando. A mí me convence mucho. Yo lo bauticé inercia especulativa. Porque hay una especie de especulación por inercia que también tiene que ver con un régimen de inflación alto. Es decir, cuando vos tenés una inflación del 2%, 3%, es más difícil que esos tome dinamismo. Ahora, cuando estás hablando de una inflación del 7-8%, el problema es que, de nuevo, yo levanto la voz y entonces dicen hay que aumentar los precios. Es decir, cualquier cosa puede generar remarcación porque estás en niveles muy altos. Esto sí es una realidad. Entonces, hay una parte que tiene que ver con inercia, sí, y que es el comportamiento en esos niveles de ese régimen de inflación. Ahora, yo creo que detrás de eso, además, o esa inercia, tiene mucho de especulativo. Sí, lo comparto de nuevo. Si yo analizo en términos generales la inflación de este mes, puedo decir, el tipo de cambio se movió al 5, tiene algo que ver, y sí, algo mete la cola, es cierto. Si el tipo de cambio se hubiese movido al 1, cosa que no se puede por distintas razones, pero no importa, supongamos que hubiese sido un ancla, probablemente la inflación hubiese sido más baja. Hubiese sido el 1, no. ¿Se entiende? Es decir, algo lo explica el tipo de cambio, algo lo explica la inercia entendida como, no sé, los alquileres se actualizan al valor de la inflación pasada. Entonces, si la inflación fue alta, bueno, algún efecto tiene, al menos no a la baja, ¿no? No a la baja, es decir, como se actualizan, es difícil que eso tienda hacia abajo en la medida que la curva vaya en ascenso en términos inflacionarios. Eso está claro. Y les agrego una tercera, especulando, ¿no? En hipótesis. En septiembre vos que tenés la quita de subsidio. Bueno, tal vez en agosto, sabiendo que iba a pasar eso, alguno remarcó por si acaso, sin justificarlo. Estoy tratando de buscar argumentos de por qué puede pasar lo que pasa. Ahora, ninguna de esas tres cosas, ni siquiera juntas, me explican lo que pasó. Con lo cual, finalmente concluyo, en parte por descarte, porque tampoco puedo determinar, nadie vino y dijo, no, yo especulé, ¿no? Ahora, por descarte relativamente, porque recién les traía
a colación el informe de las ganancias extraordinarias. Sí. Y uno también ve allí que hay una decisión, ¿no? Entonces, me parece que esta cuestión de la especulación no es tan etérea. Claro. Me parece que está bastante, para mi forma de ver, es bastante clara, ¿no? No, y de hecho... En los sectores formadores de precios, no el almacenero de la vuelta a la esquina, No, claro, que es tomador de precios. Ayer me escribía por Instagram una persona que Córdoba, que tenía una distribuidora, y se valentonó solo contándome lo que pasaba, y entonces me mandó como 73 mensajes contándome, diciéndome todas las arbitrariedades que hacían las grandes empresas, una de ellas en particular, Molinos, en relación a los precios para la distribuidora, ¿no? Claro. Bueno, de esto estamos hablando. Claro. Y cuando el régimen de inflación es tan elevado, mi hipótesis es que los márgenes de acción de esas arbitrariedades se ensanchan, ¿no? Tienen más margen para decirte cualquier cosa, es decir, pagarte más tarde, armarte el paquete de lo que te compra o remarcar, ¿no? Todos son primo hermanos de la misma cuestión. Ahora, frente a este panorama, digo, y a esta variable tan compleja como es la especulación, en un contexto de inercia, ¿qué ancla, qué decisión política se puede tomar? Porque claramente la resolución acá es política, pero ¿qué ancla tiene a disposición el gobierno como para empezar a frenar el avance o por lo menos disminuir un poquito la inflación? Bueno, hay varias cuestiones, yo menciono tres. Sí. Primero tenés que tener más dólares, porque cuando tengas más dólares podés utilizar el tipo de cambio para, digamos, que la curva de la inflación sea descendente. Segunda cuestión, tenés que hablar con algunos sectores en particular, que creo que es lo que está haciendo el ministro. El otro día se reunió con el sector textil, 109% interanual. Sí. Bueno, es parece un poco exagerado. Sí. Y en tercer lugar, me parece que tenés que discutir con las empresas algunas cuestiones vinculadas a los precios, que expliquen los costos que tienen. Yo siempre partidario de eso, no voy a decir otra cosa a esta altura del partido. Claro. Sigo pensando esa cuestión porque sigo pensando que es en tensión cómo funciona este tema. Hay ganadores y perdedores en las remarcaciones, ¿no? Los contextos son más o menos proclives a que eso suceda. En un contexto como el que tenés hoy de régimen de inflación alto, el contexto es más proclive a que sea más difícil esa discusión previa, pero igualmente tenés que darla. Claro. En ese sentido, de ganadores y perdedores, voy del otro lado y voy por el lado de los trabajadores y trabajadoras, que, bueno, es un poco una paradoja, pero hay un menor nivel de desempleo. De hecho, creo que se va a anunciar incluso la semana que viene una baja en el desempleo. Sin embargo, los salarios están muy lejos de alcanzar, digamos, para una vida digna, y creo que ahí también queda de manifiesto la contracara de estas ganancias extraordinarias. Sí, estás teniendo en el mercado de trabajo varias postales características. La principal probablemente sea que está generando empleo, pero los salarios están planchados en términos reales. Esa me parece que ilustra muy bien cómo tenés una economía que crece, que produce y demás, pero que hay un proceso de no distribución equitativa de ese crecimiento. Exactamente. Eso me parece que es la postura ilustrativa y que yo siempre fui partidario, lo repetí en infinidad de oportunidades. Estamos por publicar un informe con algunos datos numéricos de la suma fija. Parece que un mecanismo que favorece, no resuelve el problema, primero porque los niveles de inflación son elevados, pero además porque es para un sector del empleo registrado privado y demás, pero sí creo que ha tenido buenos efectos la suma fija en la dinámica de los salarios, y la verdad que lo hizo el propio Alberto Fernández en diciembre del 19. Logró recuperar del primer trimestre antes de la pandemia entre 6 y 8 puntos de poder adquisitivo, así que la verdad que tuvo muy buen efecto, ¿no? Y se pudo pagar, y venía de 4 años de Macri. Sí, claro. Sí. Y más, hoy se puede. Más allá de, digamos, de este efecto, digamos, de distribución desigual, una cosa que también parece paradójica es que muchas veces el discurso es que con esta legislación laboral no se genera empleo, sin embargo se genera
y baja el desempleo y se produce. De nuevo, los datos ahí son muy contundentes y muy claros. En la Argentina, en la década de los 90 tuviste desregulación o una serie de políticas de regulación y te aumentó la desocupación. Con el kirchnerismo incorporaste regulaciones y, si querés, incrementaste el costo de contratación y tuviste un boom de empleo. Con Macri hiciste de nuevo lo inverso y pusiste un mínimo no imponible para que paguen menos incluso las grandes empresas y el empleo te cayó. Y hoy tenés lo inverso cuando eliminaste ese mínimo no imponible. Claro. Bueno, no digo que con más regulaciones tengas más empleo, lo que digo es, primero, que la premisa de menos regulaciones más empleo es falsa. Claro. Y segundo, que la vinculación, el linkeo del empleo está relacionado con el nivel de actividad, antes que nada. Si yo tengo una pizzería y no entra nadie a comer, no voy a contratar a una persona aunque sea gratis. Claro. Este es el problema. Claro, está clarísimo. Bien. Una última, porque hay mucho para hablar. Yo tengo muchas más, pero yo no tengo tenemos muchas tiempo. más, pero se complica. No, pero te quería preguntar respecto de los resultados de la gira del ministro Sergio Massa por Estados Unidos. Creo que fue positiva. Si hay algo que se identifica desde el momento de la asunción de Sergio Massa para acá, yo lo dije el día que asumió, que se anunció, que se recuperaba la agenda económica y se recuperaba la conducción. Y me parece esto ha sido central y quedó ilustrado también en el viaje a Estados Unidos, donde los anuncios de lo del BID, del Banco Mundial, creo que han sido muy positivos. Lo del Fondo Monetario uno medio lo daba por descontado, no hubo grandes novedades al respecto, medio que dábamos por descontado que la revisión segunda se iba a aprobar y se está a punto de aprobar, y quizás tenemos la vista puesta en la tercera, y yo creo que hubo algunas discusiones al respecto allí que quizás tuvieron menos trascendencia, pero que dan cuenta de la hoja de ruta de acá a fin de año en materia de cumplimientos con el Fondo Monetario Internacional. Después una dinámica con las empresas que creo es interesante en el sentido de que también nos pueden hacer acceder a inversiones y por lo tanto a dólares. Así que en términos generales me parece que ha sido una buena gira, de nuevo, ello que ayuda a ordenar la cuestión de la macro, que hasta hace un mes estaba extremadamente frágil. Bien. No está resuelta, pero está mejor. Diría, parafraseando algún eslogan alguna frase más de índole política, que con la macro ordenada no es suficiente, no alcanza, pero sí. Sin la macro no se puede, pero con la macro no alcanza. Así sería. Ahí está. Sin la macro no se puede, con la macro no alcanza. Bien. Bueno. Clarísimo, te agradecemos muchísimo. Nos quedan un montón de temas. Quizás en algún otro momento volvamos a molestarte porque las explicaciones son muy claras y tenemos mucho para hablar de esto. Pero por ahora te agradecemos la comunicación con la mañana de Miravoz. Abrazo grande.